con Joe Ger, quien fue oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, es experto en temas de seguridad e inteligencia y es el actual CEO de la empresa Tecnon Cyber. El señor Ger tiene más de 30 años de estar asesorando a empresas multinacionales y gobiernos en temas de seguridad. Tiene su cuenta de X, dicho sea de paso, @Joe_Global1. Bienvenido, ¿cómo está Joe? Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias a usted de verdad por participar en este programa. Joe, de verdad que uno ve informaciones diversas en el tema de esta guerra, bueno, no guerra, sino acciones de de Estados Unidos en contra de Irán y de Israel. El presidente Donald Trump dijo que si Irán bloquea el estrecho de Hormuz y obstaculiza el comercio de petróleo a nivel mundial, por el estrecho de Hormuz pasa aproximadamente el 20% del petróleo que se consume en el mundo. Afectaría mayoritariamente a Asia, pero si Irán hace eso, le va a caer encima una fuerza 20 veces mayor de lo que ya le ha caído. Y Trump dijo que ya la guerra está a punto de finalizar, que va a durar poco. Irán respondió diciendo que son ellos los que van a decidir el final de la guerra. ¿Cuál es su reacción ante esto y cómo usted calibra el curso de la guerra y cuánto le faltaría desde su perspectiva? ¿Mucho, poco? ¿A Irán todavía le quedan recursos? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo varias preguntas en una. Yo creo que el presidente Trump lo que dijo ante la amenaza o los reportes de que Irán y el IRGC iban a poner minas marinas en el estrecho de Hormuz, esto por supuesto empezó a mandar, digamos, notas de pánico, ¿verdad? En diferentes partes del mundo. Por supuesto, también tiene una estrecha relación con lo que es el precio del petróleo, etcétera. Y entonces, yo creo que ese mensaje del presidente Trump es básicamente para calmar un poco a todo lo que son los actores internacionales. Y mira que enseguida también le contestó, hubo ahí un intercambio que, como dices tú, uno no sabe ya qué es cierto, qué no es cierto, pero el tema es que sí reportaron que habían, digamos, le habían pegado a varios de estas embarcaciones iraníes que podrían llegar a poner minas por allá. Y no solo eso, sino que también Estados Unidos tiene parte de la armada que está allá, tienen diferentes mecanismos, digámoslo así, para poder, digamos, si fuera necesario, poder remover esas minas de esas aguas. Obviamente es un pedazo de mar bastante grande, así que eso tomaría su tiempo, pero todo parece indicar que este incidente con estas noticias que se están viendo y que están creando pánico, se están calmando un poco. Pero todavía, ¿cuánto le queda a Irán para poder hacerle frente a los Estados Unidos y a Israel? Mira, Irán es un terreno muy grande. Recuerda que son más de 1.6 millones de kilómetros cuadrados, ¿verdad? Es el 17º país más grande del mundo. Tiene una población muy grande. Entonces, por supuesto que toda esta campaña comenzó más que todo en la parte oeste de Irán, en la parte más cercana, digamos, al Medio Oriente, a Europa, a Israel, por supuesto, por razones obvias de tiempo de vuelo de estos misiles, y tenían que ir pegándole a esos lanzadores de misiles que ellos tienen. Creo que ya en este momento se le han pegado, y cada día que pasa, acuérdate que estamos en el día 11, y cada vez, digamos, es menor el número de misiles que, por ejemplo, en Israel van cayendo día a día. Por ejemplo, al principio eran casi 100 misiles, después fueron bajando. En este momento estamos en un número mucho más bajo de misiles, y eso se debe a que han ido pegándole muy fuerte a los lanzadores de misiles. Esto por un lado. Por otro lado, sí es importante destacar que, digamos, mientras que Israel y Estados Unidos le están pegando o están atacando blancos, digamos, de los IRGC, del régimen yihadista, ¿okay? Irán está haciendo lo contrario. Irán está disparando
inclusive misiles con ojivas de racimo, que son cluster bombs, que quiere decir que básicamente cuando van cayendo se van dispersando en un radio de varios kilómetros con artefactos explosivos. Es como si tiraran encima de una ciudad desde, digamos, un objeto volador, varias granadas con una potencia mucho más grande que una granada en un radio como de 2, 3, hasta 8 kilómetros a la redonda. Entonces, y el objetivo de ellos es, por supuesto, matar civiles. Entonces, en Israel tienen la gran fortuna de que, desafortunadamente, por todos estos años de amenazas, tanto de Irán como de Hezbollah, como de Hamas, pues se han construido dentro de las poblaciones, de las ciudades, en cada, digamos, casa, o por lo menos las nuevas, hay un safe room, hay un refugio, claro, donde se pueden meter y pueden entonces salvar su vida, ¿verdad? Cosa que, digamos, en lo que ha pasado, por ejemplo, con el fuego de Irán hacia todos los otros países del Medio Oriente. Mira la cantidad de daño que ha causado, precisamente porque no tienen este tipo de refugios. Pero entonces la intención, digamos, es muy clara. Mientras que Estados Unidos y Israel están pegando a los blancos militares de Irán, Irán está sacando, digamos, fuego indiscriminadamente contra poblaciones civiles, tanto en Israel como en el Medio Oriente, inclusive en Europa. Es interesante eso que usted dice, ¿no? Porque las cifras de muertos que da Irán, cuando las da, uno dice, pero aquí no mueren soldados, ¿no? Todos los que mueren son civiles, igual con el grupo terrorista Hamas. Interesante. Y muchos medios de prensa se han ido con estas estadísticas que da Irán, pero también se iban con las estadísticas que daba Hamas. Pero si son uno un país terrorista y el otro un grupo terrorista, imagínense, no son estadísticas para confiar. Ya que usted toca el tema de Israel, varios periodistas, analistas como Tucker Carlson, incluso Candace Owens, que son gente que mueve a un grupo importante dentro de esta nueva derecha, ellos han dicho que fue Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelita, el que forzó al presidente Trump a ir a la guerra o a estas acciones, que no es una guerra declarada, en contra de Irán. ¿Cómo ve usted esto? Porque ahora mismo me acaba de llamar un oyente diciéndome precisamente eso. ¿A usted le parece que eso es factible, que eso es así? Si es así, quiere decir que las informaciones de inteligencia de que Irán en semanas podía fabricar hasta 11 bombas nucleares, quiere decir que eso es mentira entonces. Mira, el senador americano Ted Cruz dijo hoy, literalmente hace pocas horas, que él cree que Tucker Carlson es el demagogo más peligroso que tiene en este momento Estados Unidos. Entonces ahí te da un poquito de respuestas frente a eso. Todo ese campamento de antisemitas y de racistas que hay en el partido, en el extremo derecho del partido republicano, plus, llamémoslo, como Tucker Carlson, como Nick Fuentes, como esta misma Candace Owens, son, digamos, son lo que se llaman en inglés talking heads de veneno, que lo único que quieren es crear controversias para tener más y más seguidores en sus redes sociales, y simplemente hacen lo mismo que hacía Goebbels en el partido nazi de los años 30, que es sacar una cantidad de mentiras, y como ellos tienen una plataforma, hoy en día tenemos redes sociales que son tan grandes, simplemente la empiezan a difundir y empiezan a crear problemas. Creo que inclusive la gente del campamento del presidente Trump, si no estoy mal, leí hace varios días que lo están sacando, o a las buenas o a las malas, de todo ese movimiento de MAGA. Entonces yo no confiaría en nada de lo que él reporta, inclusive ese viaje que hizo a Israel por pocas horas, donde ni siquiera entró a Israel, sino que fue a entrevistar al embajador de Estados Unidos en Israel. Eso ya el mismo embajador de Estados Unidos, Mike Huckabee, lo desmintió, ¿verdad? Dijo que era completamente falso lo que él estaba sacando, y nuevamente son tácticas que ellos usan para llamar la atención y tener más seguidores. Y en el proceso de hacer eso, pues le crean, por supuesto, mucho daño no solamente al pueblo judío, porque eso es un acto muy deplorable de antisemitismo, sino que también le crean problemas internos al Partido Republicano y a la derecha en general. Yo creo que entonces ahí está, mira, es obvio que
o mejor dicho, empecemos desde cero. ¿Por qué se salió esta guerra? ¿Por qué Irán? ¿Por qué el régimen de los ayatolás yihadistas en Irán? Muy sencillo. Mira, desde 1979, o sea, hace 47 años, ellos llevan gritando todos los días, de una manera abierta y fuerte, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel. No solamente lo estaban gritando a todo pulmón y por todos los medios, sin esconder nada, sino que estaban tomando acciones para hacer eso mismo. Contra los Estados Unidos, las acciones empiezan desde el momento que ellos toman el poder. Todo el tema de los rehenes en Irán, después todo el tema de las matanzas de los Marines en Líbano, después la cantidad de muertes americanas en Afganistán y en Irak, o directamente a manos de iraníes o usando artefactos explosivos improvisados iraníes, que fueron los que mataron la gran cantidad de soldados americanos allá. Una cantidad de atentados contra el presidente Trump en Estados Unidos para asesinarlo. Entonces, no es que, digamos, Estados Unidos no tenga una cuenta abierta con Irán, la tiene y es muy larga, tiene 47 años de matanzas y de amenazas y de presentar una amenaza. Ahora, al mismo tiempo, Israel, que queda más cerca a Irán, tenía una amenaza todavía más grande, porque lo que hicieron con Israel fue no solo de gritar muerte a Israel, sino que también construyeron durante todos estos años un network, una red de agentes terroristas, o lo que se llaman los proxies, en las cercanías de Israel para atacar a Israel a través de estos proxies y también para usarlas como una póliza de seguro para que Israel no pudiera atacar de vuelta directamente a Irán por miedo de que tuviera muchos frentes con misiles abastecidos por Irán que hubieran sido atacados todos al mismo tiempo. Es más, te puedo decir que el 7 de octubre, eso es para un tema de pronto más largo en algunos de tus programas, pero sí, después del 7 de octubre hubo ahí una rabia muy fuerte desde el liderazgo de los ayatolás frente, por ejemplo, a Hamas y luego también frente a Hezbollah. ¿Por qué? Porque el plan, por haberlo hecho el 7 de octubre del 2023, de una manera, digamos, independiente, ¿verdad? Porque el plan, y estoy hablando de la masacre que hizo Hamas sí, el 7 de octubre del 2023, y que al día siguiente, el 8 de octubre, se le unió a Hamas Hezbollah disparando miles de cohetes a la población civil de Israel. Irán y Khamenei y todo su régimen se enojaron mucho con esos dos proxies porque el plan maestro de Irán era en un futuro cercano, un poquito más lejano que ese día, atacar a Israel por todos los frentes, con todos los proxies, con los Houthis, con los sirios, que en ese momento estaban bajo el régimen de Assad, eran, te recuerdo también como títeres de Irán. Las facciones chiitas en Irak y en Siria, los Houthis que mencionamos, ellos, y los mismos misiles de Irán. Ellos querían hacer un día donde se ataca por todos estos frentes. Ese era el plan maestro. No funcionó. Entonces ahí hay todo un tema que luego cuando Israel empezó a pegarle fuertemente, por ejemplo, a Hamas y después fuertemente a Hezbollah, por supuesto, mira que no se lanzó un solo misil de Irán a Israel. No protegieron a sus proxies. ¿Por qué? Porque estaban enojados porque no lo hicieron. ¿Cuándo fue el único momento en que Irán tiró 2 veces en esos últimos 2 años misiles a Israel? Cuando Israel mató o eliminó en el Líbano a un general iraní que estaba con una de sus contrapartes de Hezbollah. Él fue dado de baja y en ese momento Irán entra mandando una cantidad de misiles balísticos a la población civil de Israel. Entonces, Irán tenía con Estados Unidos, ya dijimos cuál fue, digamos, cuál es la cuenta abierta a los americanos con ellos y qué hicieron los iraníes en términos de matar a americanos. Con los israelíes, entonces, crearon esta red de proxies terroristas alrededor de Israel, pero también estaban buscando la bomba atómica o la bomba nuclear y nuevamente lo declaraban abiertamente. Cuando tengamos eso, lo vamos a usar contra Israel. Y la tercera parte es, por supuesto, la parte de los misiles. La Fuerza Aérea, digamos, de Irán nunca ha sido una fuerza aérea muy grande. Ellos, en vez de invertir en aviones y en una fuerza aérea, digamos, como las que conocemos en otros países, ellos invirtieron fue en una fuerza de misiles, ¿verdad? Donde no necesitas pilotos, sino que con oprimir un botón tú vas sacando de tu territorio, que es gigante, misiles a
a lo que consideras tu enemigo. Entonces, en ese sentido, ellos estaban desarrollando unos misiles que ya en este momento pues llegaban a Israel, como obviamente se está viendo, pero también estaban desarrollando unos misiles de más largo alcance. Digamos, en este momento el rango que tenían llegaba, digamos, hasta Israel y hacia algunos países de Europa. Viste, por ejemplo, el que dispararon inclusive a Chipre hace pocos días, etcétera. Le han pegado, digamos, a una cantidad a Turquía también, aunque dijeron que fue un error. Bueno, total, y el plan de ellos era también desarrollar misiles que lleguen hasta Estados Unidos. De hecho, las primeras lanzadas de misiles en esta operación básicamente tenían como blanco bases americanas en países como Qatar, Omán, los Emiratos, Bahrein, etcétera. Luego empezaron a pasar también a blancos civiles en esos sitios. Sí. Pero entonces, ahí tienes. Entonces, Irán, este régimen, no es solamente un régimen que está amenazando a Israel, digamos, y a Estados Unidos de una manera abierta y tomando acción para concretar sus amenazas, sino que también era una amenaza para el mundo. Entonces, esta guerra que se está librando contra ellos es básicamente para librar al mundo del actor terrorista, exportador de terrorismo más grande del mundo. Joe, Dime. ha trascendido en las informaciones, por lo que uno puede interpretar, que Estados Unidos ya ha logrado la mayoría de sus objetivos y que no estaría interesado, enfrascado en un cambio de régimen. Si esto es así, ¿a quién dejarían en Irán? ¿Dejarían un gobierno islámico? ¿Forzarían convocar a elecciones? ¿Quién sería la persona? ¿Quiénes serían los candidatos? Los personajes emergentes en Irán. ¿Cómo usted lo ve? Mira, yo creo que en este caso ese régimen yihadista que hay en este momento en Irán, nuevamente por los últimos 47 años, eso es como un cáncer. Es como cuando un paciente va a una cirugía y le sacan un cáncer peligroso. Si ese cáncer no lo quitan completamente, ese cáncer rápidamente empieza a envenenar otras células, se empieza a regar con metástasis y eventualmente vuelve el cáncer peligroso. Entonces, yo creo que es un error terminar esta campaña, esta operación o guerra, como lo quieras llamar, antes de que haya habido o que se hayan dado las condiciones, digamos, necesarias para que pueda haber un cambio de régimen. ¿Cuáles son esas condiciones? Como has visto en los últimos días, le han empezado a pegar especialmente fuerte a lo que son, por ejemplo, las fuerzas del Basij, que son la policía, digamos, de voluntarios del IRGC, de las fuerzas revolucionarias del régimen, que se usan, digamos, para reprimir y para matar y para arrestar y para desaparecer a todos estos manifestantes. Cuando ese tipo de guardias, de ese tipo de fuerzas empiecen a estar más y más y más debilitadas, digamos que yo creo que la apuesta de todos es que el pueblo de Irán, que en su más o menos entre 85 y 90% se quiere quitar de encima a este cáncer que se llama los ayatolas, ellos, la idea es que vuelvan a salir a las calles y ellos mismos puedan tomar su país de vuelta, también apostándole a que entre más daño se le haga nuevamente a estas fuerzas del mal, llamémoslas así, digamos que partes importantes o unidades completas de lo que es el ejército tradicional de Irán, que es el que estaba antes de la revolución, ellos pueden posiblemente también voltear sus armas y irse con el pueblo y defenderlos contra estos tiranos que los llevan oprimiendo por 47 años. Sí, solamente me queda un minuto para ya irme a la pausa comercial. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, dijo en el día de hoy que Rusia no debería involucrarse en el conflicto con Irán y al mismo tiempo agregó que el presidente Donald Trump había hablado con Vladimir Putin sobre esto. ¿Y en qué sentido se ha involucrado Rusia en este conflicto, dándole información de inteligencia a los iraníes sobre la localización de objetivos estadounidenses? También ayer me dieron la información de un barco chino que está apostado monitoreando todo lo que es la respuesta de los Estados Unidos, capturando información de inteligencia, viendo los toros desde la barrera, como se diría, ahí tranquilitos y captando información sin cesar. Sobre estos dos,
Rusia y China. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué debería hacer Estados Unidos? Bueno, creo que primero que todo, quién es Rusia para, a través de su ministro de Exterior, Lavrov, empezar a darle lecciones al mundo de no agresión y de buscar la paz, después de lo que han hecho en Ucrania estos años. Entonces, ellos, por supuesto, tienen sus intereses. El interés más grande de ambos es el tema del petróleo y, por supuesto, los negocios que tenían con Irán. Entonces, mira, había una película hace muchos años, no me acuerdo cómo se llamaba, donde decían, if you want to shoot, shoot, don't talk, ¿no? Entonces, si tú lo miras desde el punto de vista de acciones, no han hecho mucho. Han estado ahí tranquilos, han estado mirando. Sí es para asumir que le hayan estado dando información a los iraníes porque son sus clientes, llamémoslo así. Pero bueno, eso realmente en el transcurso de lo que está pasando no tiene mayor impacto, yo creo, y no los veo tomando acción, digamos, bélica contra Estados Unidos en este conflicto en ningún momento en el futuro cercano. Oiga, muchísimas gracias por haberme acompañado, Joe. Gracias. Con mucho gusto. Claro que sí, un placer siempre que usted esté en el programa. Amigos,